Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión de aprendizaje multimedia. Soy el maestro Uciel Melchor Mota, encargado del campo disciplinar de Ciencias Experimentales en el Bachillerato Digital número 220, ubicado en la localidad de San Pedro Tetitlán y perteneciente a la zona escolar 015 de Bachilleratos Digitales y Telebachilleratos Comunitarios. En esta ocasión vamos a abordar un tema en específico de la disciplina de Física 2 de la unidad de aprendizaje curricular número 3. Vamos a abordar la ley de Ohm. La ley de Ohm expresa la relación que existe entre el voltaje o diferencia de potencial, la corriente y la resistencia eléctrica en un circuito de corriente directa. Y para ello vamos a tener lo siguiente. La intensidad de la corriente eléctrica va a ser igual al voltaje entre la resistencia. De ello, también podemos obtener la resistencia despejando el voltaje. Si el voltaje está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, la resistencia será igual a la intensidad de corriente entre la resistencia. O por el contrario, si queremos saber el voltaje, la resistencia está dividiendo, al despejar pasa multiplicando, entonces la diferencia de potencial o voltaje será igual a la intensidad de corriente por la resistencia. En unidades del sistema internacional, la intensidad de corriente, sus unidades son los amperes y se representan con la letra A. De la diferencia de potencial o voltaje, su unidad son los volts y se representan con la letra V. Y en la resistencia, sus unidades son los ohms o los ohmios y se representan con la letra griega omega. Vamos a ver lo que les comentaba hace unos momentos. Este triangulito es muy famoso, incluso lo podemos encontrar en varias imágenes ahí en la web y precisamente es el triángulo de la ley de Ohm. Y, por ejemplo, en esta parte, si queremos obtener el voltaje, multiplicamos intensidad de corriente por la resistencia. Si queremos obtener la intensidad de corriente, dividimos el voltaje entre la resistencia. Y si queremos obtener la resistencia, dividimos el voltaje o diferencia de potencial entre la intensidad de corriente. Eh, para ir un poco más específicos, hago la analogía. Por ejemplo, el voltaje podría ser, si hago la analogía en una llave de agua, el voltaje podría ser la cantidad de agua que sale de esa llave. La intensidad de corriente sería la presión, la potencia con la que sale el agua por el grifo. Y la resistencia sería como al cerrar la llave la oposición que muestra la resistencia que muestra dicho segmento al, al cruzar el agua, ¿no? Al pasar el agua sobre el grifo. Entonces, estos tres, eh, el voltaje, la corriente y la resistencia, estos tres, ¿cómo se les llama? Unidades están relacionadas con eh, precisamente los circuitos eléctricos, ¿sí? Entonces, estos tres van a estar siempre relacionados: voltaje, corriente y resistencia. Vamos a ver un ejemplo. Dice así: calcula la intensidad de corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Aquí tenemos el circuito, aquí tenemos el voltaje o diferencia de potencial, es alimentado por 30 volts y tiene una resistencia de 10 ohms o 10 ohmios. Lo que nos piden es encontrar la intensidad de corriente medida en amperes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: si tenemos nuestro triángulo de la ley de Ohm, vamos a obtener la intensidad. La fórmula va a ser igual, la intensidad la obtenemos al
dividir el voltaje entre la resistencia. En este caso, nos quedaría de la siguiente forma. Dividir el voltaje entre la resistencia. ¿Cuántos volts son? Son 30 volts. La diferencia de potencial es de 30 volts. Lo dividimos entre la resistencia, que son 10 ohms. Entonces 30 entre 10 es igual a 3 amperes. La corriente, la intensidad de corriente eléctrica que circula por este circuito de la lavadora de juguete es igual a 3 amperes. Vamos a ver el segundo ejemplo. Y dice así: calcular el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios o 4 amperes y representa una resistencia de 10 ohmios o 10 ohms. Aquí tenemos el circuito, ¿sí? Aquí ya no nos piden calcular el voltaje, aquí no nos dan el voltaje, aquí nos piden calcular el voltaje. Nos dan la resistencia y nos dan la intensidad de corriente que circula por este circuito. Entonces vamos a encontrar la diferencia de potencial de este circuito. Y para encontrar el voltaje o diferencia de potencial, nos basta con multiplicar la corriente por la resistencia. En este caso nos quedaría de la siguiente forma. Para obtener la diferencia de potencial vamos a multiplicar I por R y sustituimos. I vale 4 amperes y R, la resistencia, vale 10 ohms. Multiplicamos 4 por 10, 40. Son 40 volts los que están fluyendo por nuestro circuito. La diferencia de potencial en este ejemplo número 2 es de 40 volts. Si se fijan, podemos obtener cualquiera de estos de estas tres unidades, tanto volts, ohmios o amperes, en la ley de Ohm. Y vamos a ver el último ejemplo. Ejemplo número 3. Dice calcular la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 volts. En este caso, nos dan el voltaje, nos dan la intensidad de corriente, pero nos piden hallar la resistencia. Nos vamos a nuestro triángulo de la ley de Ohm y nos dice que para hallar la resistencia la vamos a encontrar dividiendo la diferencia de potencial entre la intensidad de corriente. Esto nos quedaría de la siguiente manera. La resistencia es igual a la diferencia de potencial o el voltaje entre la intensidad de corriente. El voltaje es de 11 volts y la intensidad de la corriente es de 5 amperes. Si dividimos 11 entre 5 nos da a 2.2 ohms. ¿Vale? Como pudimos observar, hicimos tres ejemplos sencillos de la obtención de la intensidad de corriente, de la diferencia de potencial o voltaje y de la resistencia. ¿Vale? En cualquiera de los tres, si nos dan voltaje y resistencia, podemos hallar la intensidad de corriente. Si nos dan resistencia e intensidad de corriente, podemos hallar el voltaje. Y si nos dan voltaje y nos dan la intensidad de corriente, podemos hallar la resistencia. ¿Vale? Esta es la parte donde ustedes van a realizar un ejercicio. Van a calcular el voltaje existente entre dos puntos de un circuito de una rizadora de cabello por el que atraviesa una corriente de 2.5 amperes y representa una resistencia de 12 ohms, que nos pide calcular el voltaje o la diferencia de potencial. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Para calcular el voltaje, recordamos, vamos a multiplicar la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Sí? Bueno, hasta aquí ha sido todo por esta ocasión. Nos quedamos con esta frase que dice: la motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que te hace que sigas. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.